Bendiciones. Damos gracias a Dios y si estás recibiendo esta clase es porque has decidido entregarle tu vida al Señor. Y por esa razón queremos que tú puedas estar con el conocimiento básico de lo que es la vida de los creyentes, la clave para ser un buen creyente, pero también que tú estés consciente de lo que has hecho. Quiero primeramente felicitarte por esta maravillosa decisión que tomaste. Para hablar de la base bíblica, de la base de lo que has hecho, debemos partir del hecho de la salvación. ¿Qué significa que ahora tú eres una persona salva? La base de este estudio bíblico que debe anotar y debe leer se encuentra en Juan 3:16 al 18. Juan 3:16 al 18. Efesios 2:8 y 9. Efesios 2:8 y 9. Y Romanos 10 del 9 al 10. Romanos 10, versículos 9 y 10. ¿Qué es la salvación? Es un tema que tú debes entender. Que entender qué hizo Jesucristo por tu salvación, entender cómo recibir la salvación y también entender la seguridad de la salvación. Este es el propósito de este estudio, que es el primer estudio para nuevo creyente. La salvación es el acto de ser salvado, de ser librado, de ser separado para Dios. La palabra del Señor refiere en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gracia de Dios. Esto quiere decir que todos nosotros en algún momento y todavía cometemos pecado, cometemos faltas y eso nos aleja de la bendición y la gracia de Dios. Algunas personas cometen pecados o faltas más graves que otros, pero ante la santidad de Dios tenemos que reconocer que ante Dios todos somos pecadores. Entendemos que hay pecados que por sus hechos la consecuencia puede ser más grande o pueden ser más pequeña. Pero entender esto, que la salvación. ¿Cómo podemos alcanzar la salvación? Primeramente entender que la salvación es producto del amor de Dios. En Juan 3:16 nos habla que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entiéndase esto, que la salvación es por el amor de Dios. No es algo que podamos ganárnoslo nosotros mismos. Todo es por el amor de Dios. ¿Por qué? Porque si alguien pudiera pagar la salvación, ¿a quién se la debería pagar? Se la pagaría a Dios, pero ¿con qué se le puede pagar a Dios si Él es el dueño del oro y de la plata? Así que lo primero es que la salvación es producto del amor de Dios. Y ese amor fue tan grande que envió a Jesucristo para pagar el precio de nuestra salvación. Te dirás, pero ¿cómo pagarlo? Bueno, la Biblia establece que la paga del pecado es muerte. O sea, cuando uno peca, algo tiene que morir, alguien tiene que morir. Como estableció en el pasado, se sacrificaba un animalito. Pero ahora Jesucristo vino y hizo el sacrificio eterno para todas las personas. Por eso es que en Juan 3:16 habla que el Señor envió a su Hijo unigénito para que todo que Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entendiendo que fue un regalo del Señor, fue por amor que Dios lo hizo, la segunda parte es que no hay precio con que tú y yo lo podamos pagar. En Efesios 2, el apóstol habla y nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, es un don, es un regalo de Dios. ¿Entiendes esto? Que tú y yo somos salvos por la gracia, por el regalo que el Señor nos ha dado. Dice, y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. De hecho, el versículo 10 dice, y no por obra, para que nadie se gloríe. Esto quiere decir que el regalo de Dios es sencillamente por amor. Por eso es que la Biblia nos enfatiza y dice que si Dios nos ha dado
lo más grande, lo más preciado que es su Hijo, ¿cómo no nos va a dar cualquier cosa que le pidamos si Él dio lo más grande? Así que este regalo, este don es un regalo de parte de Dios que es dado por gracia, o sea, de forma gratuita, aunque Cristo pagó el precio, es dado por Dios. Ahora, entonces, ¿cómo yo puedo recibir este regalo? Ya, si es posible que ya lo haya hecho, pero la Biblia nos dice que cómo podemos recibir esta palabra. Dice en Romano 10, versículo 8, dice que está cerca de nuestra boca y en nuestro corazón. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto quiere decir, amados, que para recibir esta salvación por medio de Cristo, sencillamente tiene que confesar que Jesús es el Señor, que Jesucristo es el dueño de tu vida, que tú estás dispuesto a servirle. Pero no solamente una creencia de un Cristo que está en un papel, no, sino que Él vivió y también murió por nuestros pecados y que Dios le levantó de entre los muertos. O sea, que el hecho de tú declarar que Jesucristo es el Señor y creer, dice que eso te da la salvación, que es el regalo de Dios. Así que te felicitamos ya que ha dado el primer paso y pueda entender con estas pocas palabras, este poco estudio, lo bueno que es la salvación, este maravilloso regalo que Dios lo da gratis y que sencillamente tú y yo tenemos que confesar que Jesucristo es el Señor, creer que Dios le levantó a los muertos y automáticamente la Biblia declara que tú eres salvo. Bendiciones.